Hola, ha pasado ya mucho tiempo. Desde aquella vez hace ya 2 años jamás dejé de querer este canal. Debo pedirles unas grandes disculpas, pero las circunstancias no me permitieron seguir. Dejado de lado el pasado y siempre viendo hacia adelante, quiero decirles que oficialmente he vuelto. Puedes pasarte por mi canal de Twitch, en donde apenas empecé con streams, y me encantaría verte por allá también, al igual que el canal secundario en donde serán exclusivamente gameplays y resubidos de Twitch. Sin más, gracias. Que era una noche oscura, como todas las que se cuentan entre las leyendas más antiguas del pueblo. Clara, cansada de la vida rutinaria de la ciudad, decidió hacer una excursión sola al bosque de Ardería, conocido por su densidad y su ambiente inquietante. Nadie en el pueblo se atrevía a adentrarse allí por la noche, pero ella pensó que sería una forma de desconectar, de encontrar algo de paz en medio del caos de la vida moderna. El aire frío de la tarde había comenzado a transformarse en un fresco penetrante mientras se adentraba en el bosque. A su alrededor, los árboles formaban una muralla impenetrable, sus ramas crujían al viento como si susurraran entre ellas. El sol ya había desaparecido cuando Clara encontró un pequeño claro, una zona que según los mapas no solía aparecer en las rutas normales. Sin pensarlo demasiado, se sentó en el suelo y encendió su linterna, preparada para pasar la noche allí, rodeada de silencio absoluto. Al principio, todo parecía tranquilo. El viento jugaba con las hojas secas, creando un sonido rítmico que, por un momento, parecía relajante. Pero a medida que la noche avanzaba, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Clara sintió como si algo la observase, pero no podía identificar qué. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, pero no había nada. Solo árboles y sombras al acecho. Luego, comenzó a escuchar un susurro, un murmullo lejano que parecía venir de todos los rincones del bosque. Al principio, pensó que era el viento, pero la sensación de que alguien hablaba en voz baja se hizo cada vez más clara. Intentó ignorarlo, convencida de que su mente la estaba jugando una mala pasada debido al aislamiento y la oscuridad. Pero el susurro no cesaba. Al contrario, parecía acercarse. Las palabras eran ininteligibles, pero sonaban como si se estuvieran comunicando directamente con ella. Un escalofrío recorrió su espalda cuando de repente se dio cuenta de que los árboles a su alrededor se movían sutilmente, aunque no había viento. Clara se levantó rápidamente, su corazón acelerado. Miró alrededor, pero no vio nada. Entonces, el susurro cambió, transformándose en una frase clara y aterradora que resonó en su mente. No estás sola. Al principio pensó que se trataba de su imaginación. La oscuridad puede hacer cosas extrañas a la mente. Pero entonces escuchó unos pasos, suaves y arrastrados, que se acercaban desde la oscuridad del bosque. Clara se giró rápidamente, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron en seco, y el susurro volvió, esta vez mucho más cerca, tan cerca que pudo sentir la respiración caliente en su oído. ¿Por qué te escondes? Estamos aquí. Siempre estamos aquí. Su mente comenzó a llenarse de imágenes perturbadoras. Figuras sombrías que se movían entre los árboles, rostros que aparecían por un instante y luego desaparecían como si nunca hubieran existido. El frío aumentó, y Clara empezó a temer por su vida. Sabía que debía irse, pero algo la mantenía allí, paralizada por el miedo. De repente, una figura apareció frente a ella, alta y delgada, completamente oscura, sin rostro. Solo una silueta que se erguía en el centro del claro, inmóvil, observándola. Clara intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su boca. La figura comenzó a moverse, acercándose a ella lentamente, y sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con una luz pálida y enferma. No puedes escapar, susurró la figura, su voz ahora un eco en su cabeza. Nos has encontrado.
Siempre encontramos a quienes vienen aquí. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma tratara de aplastarla. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, como si quisieran atraparla. Clara corrió sin rumbo, atravesando el bosque a ciegas, sin saber si la figura la seguía o si todo era parte de su mente enloquecida. De repente, tropezó y cayó al suelo, su linterna apagada. En la oscuridad, pudo ver una última cosa antes de desmayarse. El suelo bajo ella no era tierra, sino un montón de huesos rotos, diseminados por toda la zona, como si alguien hubiera tratado de enterrar a todas las personas que alguna vez se habían perdido allí. Cuando despertó, estaba de nuevo en el claro, como si nunca hubiera salido de él. La figura estaba frente a ella, pero esta vez había más sombras, figuras que emergían de entre los árboles, todas en silencio, observándola. Clara entendió con horror que jamás podría salir del bosque. Y entonces, el susurro final llenó su mente, como una sentencia irrevocable. Ahora eres una de nosotras, el bosque de Arderia siempre se llevaría a aquellos que osaran adentrarse en su oscuridad. Y Clara ya no sería más que otra sombra, otra voz en los susurros eternos del bosque. Un grupo de amigos inseparables, Pedro, Carla, Luis y Ana, habían escuchado muchas historias sobre la antigua prisión de San Mervín, un edificio desolado y olvidado en las afueras de la ciudad. Nadie se atrevía a acercarse, ya que las leyendas hablaban de extraños sucesos ocurridos allí. Desapariciones inexplicables, sombras que se movían por sí solas y ecos de gritos lejanos que resonaban en la noche. Sin embargo, la curiosidad y el desafío los llevaron a planear una excursión nocturna al lugar, como una forma de probar su valentía. En la tarde que precedió su visita, el cielo estaba gris y pesado, como si el clima mismo presagiara lo que estaba por venir. Nadie en el grupo mencionó su creciente incomodidad, pero todos sentían que había algo extraño en el aire. Llegaron a la prisión justo cuando el sol se desvanecía en el horizonte, sumiendo el lugar en una penumbra que parecía tragarse todo a su alrededor. La entrada estaba cubierta por una verja oxidada y se abría con un rechinido estremecedor. A pesar de que la prisión había estado cerrada durante años, el lugar no parecía olvidado del todo. Las paredes aún mantenían restos de inscripciones extrañas, grabadas en un idioma que ninguno de ellos podía reconocer. Sin embargo, decidieron continuar. Es solo una cárcel vieja, dijo Luis, intentando calmar el nerviosismo que se apoderaba de todos. Nada de lo que dicen es real. Una vez dentro, el aire estaba viciado, como si todo a su alrededor hubiera estado atrapado allí durante siglos. El sonido de sus pasos resonaba por los pasillos vacíos, amplificado por las paredes de piedra. Los barrotes de las celdas estaban corroídos, pero aún intactos, como si los prisioneros hubieran sido los últimos en abandonar el lugar. De repente, Pedro, que iba al frente, se detuvo en seco. ¿Lo han oído?, preguntó, con la voz temblorosa. Creí escuchar algo, todos se quedaron en silencio, intentando escuchar lo que él había percibido. Al principio no hubo nada, solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Pero luego, como un susurro lejano, llegó el sonido, un suave murmullo que parecía venir de las profundidades del edificio. Eso no suena a nada normal, dijo Ana, visiblemente inquieta. Sin embargo, la curiosidad curó más que el miedo, y decidieron seguir el ruido. Mientras avanzaban por los oscuros pasillos, comenzaron a notar algo más extraño. Las paredes de las celdas parecían moverse. No en el sentido físico, sino de alguna manera, como si la prisión misma estuviera respirando. Un aire viciado les golpeaba la cara, frío y denso, y cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en la oscuridad, hacia un lugar que nunca debieron haber encontrado. De repente, llegaron a una celda aislada, al final del pasillo, donde el murmullo era más fuerte. Pedro, que estaba a punto de hablar, se detuvo de nuevo, sus ojos abiertos de par en par. En la oscuridad de la celda, vio algo que no tenía sentido. Una figura borrosa, envuelta en sombras, de pie en el rincón más lejano. ¿Quién está ahí?, gritó Carla, su voz apenas un susurro. La figura no respondió. En lugar de eso, una risa baja y gutural emergió de las profundidades de la celda, un sonido que parecía provenir de todas partes a la vez. El aire se volvió helado, y un peso invisible aplastó a cada uno de ellos. Carla dio un paso atrás, tropezando con Luis, quien la sostuvo, pero en cuanto lo hizo, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear violentamente.
Tenemos que salir de aquí, exclamó Ana, comenzando a correr hacia la salida, pero al girarse para dirigirse hacia la puerta, vio con horror que el pasillo se había transformado. Las paredes, que antes parecían sólidas, ahora se estiraban y retorcían, como si el edificio estuviera vivo. La prisión no solo los había atrapado, sino que parecía jugar con ellos, cambiando de forma y desorientándolos a cada paso. Los gritos de Luis y Carla se perdían entre los ecos de risas distorsionadas que resonaban en el aire, como si algo o alguien los estuviera observando desde cada rincón. Pedro, desesperado, trató de abrir la puerta de una celda cercana, pero al hacerlo, una corriente de aire frío lo empujó hacia atrás. En su lugar, apareció una mano delgada y huesuda, surgida de las sombras, que lo agarró por el cuello con fuerza sobrenatural. «Déjalo», gritó Ana, corriendo hacia él, pero antes de que pudiera llegar, las sombras comenzaron a envolverla, hundiéndola en la oscuridad. El tiempo ya no tenía sentido. Los amigos se separaron, gritando por ayuda que nunca llegaría. Los murmullos de voces distorsionadas seguían resonando, y las paredes comenzaron a temblar, como si quisieran devorarlos. En un desesperado intento por escapar, Luis corrió hacia una salida que parecía haberse abierto frente a él. Pero cuando cruzó el umbral, su cuerpo se detuvo en seco, como si fuera arrastrado por un invisible pozo. Se dio vuelta para gritar a los demás, pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, algo emergió de la oscuridad detrás de él. No era humano, ni tampoco animal. Era una masa informe de sombras retorcidas que se retorcía y se deshacía, pero su forma seguía siendo clara. Un rostro sin ojos, solo una boca que parecía sonreír, con una risa que atravesó su mente y lo dejó sin aliento. «Bienvenidos», susurró una voz profunda y retumbante, como si toda la prisión hablara a través de ella. «A la prisión del abismo. Aquí nadie puede salir». Al día siguiente, los amigos nunca fueron encontrados. La cárcel de San Mervín permaneció en silencio, como siempre, pero algo había cambiado. Los ecos de sus gritos aún se podían escuchar a través de sus muros, un recordatorio eterno de lo que les había sucedido. Y cada vez que alguien se atrevía a acercarse a la prisión, sentían una presión extraña en el aire, como si alguien o algo los estuviera observando desde las sombras. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte y me ayudarías demasiado compartiéndolo y dando like para más historias de terror con Chems. Sin más, gracias por todo.